Mi marido murió y en el papel que leyó el abogado, mi hija se quedó con la fortuna. A mí solo me dejaron un viejo refugio. Me llamo Elena, tengo 59 años y toda mi vida pensé que lo más estable que tenía era mi hogar y el hombre con el que compartí 40 años. Cuando don Alberto cerró la carpeta y dijo en voz baja, «Esto es lo que él quiso», mi mundo se desmoronó con el sonido seco de una puerta que se cierra de golpe. Marta, mi hija, miró al techo como si la casa fuera algo que perteneciera a otra persona y pronunció la palabra independencia con una tranquilidad que me dolió hasta los huesos. Salí como flotando, con la sensación de que el aire me había engañado. El despacho olía a papel viejo y café. La luz entraba oblicua por la persiana y mi mano temblaba al sujetar la bolsa con mis pocas pertenencias. No sabía entonces que aquel refugio, un cobertizo con tablones carcomidos y un porche que crujía al pisarlo, guardaba algo que cambiaría todo. Comenta desde qué ciudad me ves. Necesito saber de dónde vienen los ojos que escuchan esto. ¿Y qué harías tú si te dejaran sin nada? Nací en un cuarto con el techo de tejas rojas y una cocina siempre llena de humo de leña. Mi infancia fue de olores, risas y trabajo constante. Mi madre cocinaba guisos con hinojo y pan de masa madre, y mi padre volvía del campo con las manos agrietadas y la voz baja. Aprendí a atar nudos en redes de pesca y a coser botones rotos antes de entender que algunos sacrificios se heredan sin manual. De adolescente trabajé en una pequeña librería y allí conocí a Luis, el hermano de un amigo, que me contaba historias de minas y viajes. Con Luis me casé joven, con la ilusión de que todo se arreglaría con paciencia y trabajo. En la sala había siempre un sillón raído, una radio que sonaba a corrido y la foto de mi suegra en la repisa. Esos años me enseñaron a ser persistente y a escuchar más de lo que hablaba, a guardar facturas y a amar con cuidado. Los años siguientes fueron de entrega silenciosa. Dejé la librería cuando nació Marta y trabajé jornadas dobles para que no faltara nada en casa. Hubo noches en las que pagué facturas con pocas monedas y mañanas en las que el pan era lo único que nos sostenía. Renuncié a viajes, a cursos, a cualquier capricho. Mis días se llenaron de comidas, de consultas médicas y de llamadas al colegio. Si me preguntas hoy, diría que mi vida se construyó en sacrificios que no siempre fueron vistos como valiosos. Cuando Luis enfermó hace 5 años, vendimos algunas tierras para pagar tratamientos. Pensamos que lo hacíamos por amor y por justicia, porque cuidarse mutuamente era la esencia de lo que habíamos prometido. Nunca imaginé que en el papel de un notario, años después, se redactaría una herencia que borraría de un plumazo todo ese equilibrio cotidiano. La lectura del testamento fue una escena que todavía me persigue en detalles. El despacho de don Alberto olía a cuero y a tinta fresca. Había una lámpara de bronce que proyectaba un círculo cálido sobre la mesa y un reloj de pared que marcaba los segundos con una insistencia casi cruel. Don Alberto, un hombre de voz gastada y gafas gruesas, fue pasando las hojas como si leyera una receta que no quería equivocarse. Escuché: «Dejo a mi hija Marta la casa, todas las cuentas bancarias y mis participaciones en la empresa. Elena, tú recibirás un bien inmueble de menor valor». Marta soltó una risa contenida que sonó a campana fría. Le pregunté con la voz partida: «¿Esto es en serio?». Ella me miró y respondió: «Mamá, papá habló claro, es hora de que te independices». Don Alberto bajó la mirada y añadió: «Hubo cambios en los últimos años, firmas y voluntades expresas». Intervine con torpeza: «Pero yo cuidé de él hasta el final». Y Marta replicó: «Lo sé, pero papá dejó instrucciones, necesitamos seguir su voluntad». El aire se volvió denso, alguien en la sala tosió, Carmen, la vecina, apoyó la mano en mi hombro sin decir palabra. Luis, mi primo, se quedó en silencio con los puños cerrados, y Rosario, la hermana de mi marido, murmuró que a veces la gente decide por sí misma. Fue una conversación que se desgarró en varios tonos, con preguntas, con excusas y con silencios tan pesados que el reloj pareció detenerse. En un momento Marta dijo: «No quiero pelear, mamá, quiero que seas feliz». Y yo respondí sin pensar: «La felicidad no se compra con papeles, Marta».
Don Alberto cerró la carpeta. La cámara del celular de Teresa, la registradora, vibró por una notificación, y yo sentí que me quedaba sin terreno bajo los pies. Aquella tarde, empacar fue una pequeña muerte. Las manos me dolían al doblar mantas, la ropa olía a jabón rancio y a recuerdos, los cartones crujían como hojas secas, y la luz del pasillo parecía una rendija que separaba dos mundos. Mi hermana Ana no contestó el teléfono, mi prima Lucía dijo que no podía involucrarse, y el vecino Javier solo ofreció una mirada que guardaba distancia. Empaqué fotografías, un viejo reloj que había pertenecido a mi abuelo y una caja de recetas manuscritas. Marta me indicó la mudanza con una calma clínica. «Hay una furgoneta a las 3, te llevarán al refugio, mamá». Le pregunté si volveríamos a hablar y ella respondió, «Sí, cuando todo sea legal». Subí al coche con 2 bolsos y la sensación de que algo me arrancaban sin anestesia. La carretera hasta el refugio fue un trazo de árboles que parecían curvarse para susurrar mi desgracia. El refugio estaba al final de un camino de tierra, con una chimenea obstruida y una puerta que olía a humedad. La primera noche me tumbé en un colchón raído, sentí el frío que se filtraba por las juntas de la madera, escuché la lluvia golpear de forma irregular y probé un té que sabía a hojas viejas. El silencio era tan pesado que me acompañó como un visitante que no se iba. Sentí vergüenza, rabia y una profunda soledad, todo mezclado con la extraña claridad de quien aún respira pero no sabe por qué. Los días siguientes fueron de estrategias para sobrevivir. Aprendí a encender la estufa con un fósforo, a arreglar una tubería que goteaba y a racionar leña. Compré pastillas para la purificación del agua y cada sonido nocturno me hacía sobresaltar. Un animal en el tejado, el viento que rozaba los cristales rotos, una rama que caía lejos. Llamé a abogados, a bancos, a conocidos y muchos no respondieron. Javier del pueblo me envió una bolsa con pan y queso. Teresa, la registradora, me dejó un sobre con conservas. Carmen cruzaba la calle para traerme un poco de leche. Sentí la mezcla amarga del rechazo y la solidaridad mínima que ofrece un pueblo que observa. Hubo llamadas de Marta que no contesté porque su voz me cortaba en carne viva. Hubo facturas que se amontonaron en la mesa, un corte en la luz que me obligó a cocinar a la lumbre, el olor del aceite quemado, el sabor metálico de la preocupación. Poco a poco fui encontrando un ritmo, una lista de tareas diarias que hizo que el tiempo dejara de ser un enemigo borroso y se convierta en un mapa con hitos de supervivencia. Un día, mientras barría el porche con la escoba hecha con ramas, noté un tablero que no encajaba bien junto al umbral. La madera crujió bajo la presión de la pala y se abrió una rendija donde el polvo hizo una nube que olía a tierra antigua. Había algo pequeño y frío, envuelto en un trapo aceitoso. Al desenvolverlo, apareció una llave de hierro con signos grabados y una etiqueta con una letra que reconocí como la de Luis. La llave era pesada, con el metal algo verdoso, y su presencia encendió en mí una curiosidad que no sentía desde joven. No fue un hallazgo heroico, fue un segundo de asombro, el sonido de la llave raspando las tablas y el brillo tenue que reflejaba la mañana. La observé con los dedos entumecidos, sentí su aspereza y el olor a hierro oxidado. Pensé que tal vez habría un viejo baúl, una puerta secreta que mi marido había usado en sus viajes. Al mismo tiempo sentí miedo, porque en mi familia los secretos solían traer más dolor que respuestas. Antes de abrir nada fui a buscar a Carmen para contarle. La encontré en su huerto, con las manos llenas de tierra, el olor fresco de la menta alrededor y la vecina canturreando una melodía que nunca supe de dónde venía. Le mostré la llave y ella frunció el ceño, tocó la marca con la yema del dedo y dijo: «Esa letra es de Luis, seguro dejó algo que no quiso que se perdiera». Fue entonces cuando empecé a creer que quizá no todo estaba perdido. Llamé a Teresa, que trabajaba en el registro del pueblo, y ella vino con sus gafas en el bolso, con papeles en la mano y una voz que intentaba sonar neutral. «Podemos buscar en archivos», dijo. Llamé a don Alberto por una segunda lectura, a Rosario para que me asesorara sobre protocolos, y finalmente concerté una cita con un geólogo del pueblo llamado Dr. Morales, que conocía terrenos y mapas antiguos. La llave se convirtió en el punto de partida de una investigación modesta y personal, un atisbo de justicia que nacía en un refugio humilde.
Coloqué la llave sobre la mesa y la acaricié como si fuera un animal herido. Abrí el único cajón que no había revisado y encontré debajo una tablilla con números y coordenadas que en apariencia no significaban nada. El doctor Morales me explicó por teléfono que las coordenadas correspondían a un pequeño terreno registrado años atrás y que podían apuntar a una servidumbre o a una finca menor. Fui al ayuntamiento con la tablilla en una bolsa de plástico. El papel crujía con un sonido que me recordaba a hojas secas, y hablé con Teresa, que llevó los planos a su escritorio, desplegó un mapa y señaló con el dedo tembloroso un área cerca del arroyo, un lugar que nadie visitaba desde hacía décadas. Si hay algo allí, puede ser relevante, dijo. Fui con Luis, con Rosario y con Javier a ese sitio. El suelo olía a barro fresco, a hierba mojada, y el aire tenía un tono metálico que se pegaba a la garganta. Cavamos con palas prestadas, el sudor corría por la frente, la tierra húmeda olía fuerte, y en un momento nuestra pala chocó contra algo duro. Era una caja de metal sellada con remaches, oxidada por el tiempo, con una etiqueta apenas legible. La mano me temblaba cuando abrí la caja y dentro hallé documentos, un contrato antiguo con firmas, unas escrituras y un informe que detallaba una concesión mineral pequeña pero con posibles derechos de explotación. Sentí que el mundo, por primera vez en semanas, se movía a mi favor. La noticia se esparció y aparecieron voces en el pueblo con distintas reacciones. Algunos, como Carmen, vinieron con pan y palabras de ánimo. Otros, como un hombre del banco llamado Javier que conocía mis cuentas, se acercaron con cuestionamientos financieros. Llamé a un tasador recomendado por el doctor Morales, un hombre meticuloso que se presentó como señor Ortega, con una libreta, un olor a colonia fresca y lentes que le daban aspecto de investigador. Revisó documentos, hizo llamadas, pidió un informe geológico y nos dijo las palabras que todos queríamos oír con cautela. Puede tener valor, no es una mina de oro, pero son derechos que pueden traducirse en una compensación económica. Consulté también con un abogado nuevo, especialista en herencias, llamado Miguel. Repasó las escrituras y detectó inconsistencias en la forma en que se había tramitado cierta parte de la propiedad. Él explicó con paciencia el proceso de reclamación, habló de registros, de plazos, de notificaciones. Me ofrecieron una primera valoración preliminar. Alguien habló de una posible venta de participaciones, otra persona mencionó una liquidación por derechos, y surgieron ofertas tímidas que querían aprovecharse de la urgencia de una mujer mayor que estaba desamparada. El señor Ortega me dijo, no aceptes la primera oferta, ellas suelen ser las más bajas. Fue entonces cuando entendí que la llave me daba derecho a pelear, pero también me ponía frente a depredadores que habían esperado un signo de debilidad. Mientras tanto, Marta siguió con su vida en la ciudad. Fui a la sucursal del banco donde solía tener cuentas conjuntas y escuché cómo hablaban de la venta de propiedades, de reinversiones y de decisiones que ya estaban tomadas. Observé desde lejos sus movimientos, las compras en una boutique, las llamadas de tono seguro, la manera en que pagaba en efectivo en un restaurante sin mirar la cuenta. No es que buscaba venganza, era más bien una observación que alimentaba mi comprensión del carácter. Hablé con amigos cercanos que recordaron episodios pasados. Una vez Marta vendió un coche familiar sin consultarme. Otra vez reorganizó facturas de a casa como si fueran simples papeles. Esos recuerdos formaron un retrato de alguien que priorizaba la eficiencia económica sobre los lazos. Me reuní con Miguel para planificar cómo presentar la reclamación de derechos, cómo pedir una tasación independiente y cómo negarme a aceptar ofertas condicionadas. Planeamos también una estrategia de prensa local para que la comunidad supiera que había irregularidades. Observé a Marta en persona una tarde en la que fue al pueblo a revisar papeles en el ayuntamiento. Llevaba un abrigo nuevo, miró con desprecio la vieja biblioteca donde trabajé años y pasó de largo saludando apenas a Carmen. Fueron señales que nos ayudaron a diseñar un plan. El momento de tensión que viví antes de la oferta final fue un fragmento que aún me cuesta contar sin retener el aire. Recibí un correo electrónico de una empresa con una propuesta tentadora pero condicionada a la renuncia de cualquier reclamo ulterior. El documento olía a formalidad, con tipografía fría y cláusulas que hablaban de cesión de derechos. Leí las mismas palabras una y otra vez, mi vista se nublaba, el timbre del teléfono resonaba con insistencia y yo no sabía si era prudente ceder tan rápido. Esa noche apenas dormí, escuchaba el viento como un reloj que marcaba decisiones, y mi corazón parecía un tambor en el pecho. Pasé horas revisando el contrato con Miguel, leyendo cláusulas en voz alta mientras él anotaba y decía,
Esto es una trampa, te obligan a ceder derechos futuros. Sentí la traición anticipada como un frío que subía por la espalda, y supe que la palabra adecuada no era temor, era prudencia con rabia contenida. Decidí no firmar. En lugar de aceptar, organicé una reunión con Marta y su abogado para plantear una negociación justa. La cita fue en un café del pueblo, con el olor a café tostado y azúcar quemada en el aire, con gente que miraba por encima de las tazas como si fuera un espectáculo doméstico. La conversación comenzó tensa. Marta dijo, «Esto es un asunto práctico, no personal». Y yo respondí, «¿Cómo no es personal cuando hablamos de mi vida y de lo que construimos juntos?». Su abogado intervino con tecnicismos. «Proponemos una solución que evita litigios. Hay beneficios si se cierra ahora». Yo pregunté, ¿beneficios para quién? Miguel apoyó mi postura. «Queremos una oferta que respete derechos y que incluya garantías». Hubo interrupciones, miradas, pausas largas. Marta habló de la voluntad de tu padre, de la necesidad de liquidez, de proyectos nuevos. Yo hablé de noches en vela, de curas médicas, de facturas, de acuerdos viejos. En total, hubo más de 10 intercambios verbales llenos de reproches, explicaciones y gestos. Sostuvimos la conversación con la sensación de que cada frase pesaba como una pieza puesta en la balanza. En un momento Marta rompió a llorar, no por compasión, sino como quien siente presión social, y dijo, «No quiero que esto termine en un juicio que nos destruya a todos». Miguel propuso una fórmula, un pago inmediato a cambio de una participación menor en las futuras ganancias de la concesión. Yo exigí claridad, plazos y la intervención de un tercero imparcial. La negociación se alargó. Tuvimos citas en el despacho de Miguel, recorridos a la parcela, mediciones, lecturas de los informes del doctor Morales y del señor Ortega. Hubo palabras ásperas y palabras que intentaban suavizar. Marta ofreció una cifra que parecía justa a ojo, pero Miguel demostró con cálculos que la valoración real multiplicaba ese número por varios factores. Aparecieron también personajes secundarios que influyeron. Teresa validó documentos en el ayuntamiento. Javier del banco mostró movimientos que indicaban inversiones masivas. Rosario ofreció un testimonio que protegía mi historia de cuidados. Carmen hízole apoyo moral y Luis mantuvo una actitud de reconciliación. Poco a poco construimos una propuesta que incluyó una venta parcial de derechos con cláusulas de regalías futuras y garantías de pago. Marta aceptó una fórmula que exigía que se creara un fideicomiso independiente, administrado por un tercero, con auditorías cada 6 meses. La fiscalización y los términos fueron impuestos con firmeza y sin chantaje, lo que me permitió recuperar algo más que dinero, recuperar el control de mi historia. El día del acuerdo fue tenso y al mismo tiempo liberador. Firmamos documentos en una mesa larga, con plumas que raspaban el papel, con la luz entrando por la ventana y el olor del café que alguien dejó enfriando. Marta firmó con la mano algo temblorosa, yo firmé con una calma que parecía robada al miedo. Miguel y don Alberto vigilaron cada cláusula, el señor Ortega aseguró validez a las tasaciones y el doctor Morales presentó un informe definitivo que respaldaba la capacidad de explotación en la parcela con un plan responsable. La oferta final incluyó un pago inmediato suficiente para cubrir mis deudas y una estructura de ingresos por regalías que garantizaría rentas futuras. Más importante que la cifra fue el acuerdo moral. Marta se comprometió a reconocer mi cuidado y a incluirme en decisiones futuras a través del fideicomiso. Fue un proceso largo, con confrontaciones directas, con diálogos públicos y con la sensación de que la justicia no siempre es automática, pero puede construirse con constancia. En la última reunión, antes de firmar, Marta se acercó y dijo, «Mamá, siento no haber estado allí cuando debí». Yo la miré, sus ojos evitaban los míos, y respondí, «Siento que me fallaste, pero hoy eliges corregirlo». No fue un perdón automático, fue un paso hacia una posibilidad de reconstrucción. La noche después de la firma dormí profundamente por primera vez en meses. En la mañana siguiente fui a la parcela con el doctor Morales y sentí el aire con un matiz nuevo. La tierra olía a posibilidades y el pasto tenía un brillo que parecía una promesa. Empecé a planear pequeñas cosas, arreglar la chimenea del refugio, comprar un colchón nuevo, reencontrarme con Ana sin rencores. No quise olvidar lo sucedido, pero decidí que no permitiría que definiera el resto de mi vida.
En el mes que siguió al acuerdo, Marta y yo tuvimos una conversación verdadera por primera vez en años. Acordamos límites, respetos y compromisos. Me visito más que antes, no porque lo impidiera la ley, sino porque algo en ella había cambiado. A los 3 meses, el fideicomiso empezó a recibir las primeras transferencias y yo pude pagar deudas que me atenazaban. Rehice la cocina del refugio y planté un pequeño jardín con rosas que cuidaba como si fueran un símbolo. A los 6 meses, la comunidad ya sabía de la historia. Algunos vecinos me miraban con respeto renovado, otros con curiosidad. Di una pequeña charla en el Centro Cultural sobre derechos y dignidad, donde conté cómo una llave oxidada me dio motivos para pelear por justicia. Aprendí que la herencia más importante no era el dinero, era la certeza de que podía imponer mi voz. Hoy, medio año después, mi refugio ya no es solo lugar de refugio, es testimonio. He organizado mis finanzas con la ayuda de Miguel y he empezado a escribir pequeños relatos sobre la etapa que viví. Marta y yo avanzamos despacio, con pasos que a veces retroceden, pero con una base nueva. Me he reconciliado con la idea de que la familia no es un contrato inmutable, es una construcción que requiere voluntad. A la gente que me pregunta qué aprendí, respondo que aprendí a no subestimar el valor de mi propia historia, a exigir transparencia y a no aceptar ofertas que me desvirtúen. Si esta historia te ha removido lo mismo que a mí, escribe en los comentarios desde qué ciudad me ves y comparte si conoces a alguien que necesita escuchar que, incluso cuando te dejan con un refugio viejo, a veces una llave oxidada puede abrir puertas inesperadas. Suscríbete si quieres escuchar más relatos como este, con detalles, con documentos y con personas reales que encuentran su voz. Recuerda, la mayor herencia no siempre está en un sobre. A veces está en la decisión de no renunciar a tu verdad.